Hola, mi nombre es Álvaro y en este vídeo vamos a ayudar a solucionar algunas preguntas que puedan ser referidas al grado de Arqueología. Para ello le hemos pedido ayuda a Luis Berrocal, catedrático de Historia y director del Departamento de Prehistoria y Arqueología, para que nos ayude a solucionar algunas de las preguntas comunes que puedan tener sobre el plan de estudios y características de este grado. Vamos con ello. Buenos días, Luis. Ok, buenos días. Pues vamos a empezar con algunas preguntas que puedan ser de vuestro interés. Cuéntanos, para empezar, en qué consiste en este grado. Bien, pues es un título oficial de grado de 4 años, según la nueva reglamentación, en el que cualquier alumno de bachillerato, cualquier ciudadano que lo desee, podrá obtener los conocimientos, las habilidades, las destrezas para poder desarrollar un perfil profesional como arqueólogo, con toda la metodología y la tecnología que la ciencia arqueológica en el pleno siglo XXI demanda. Es decir, más o menos todos sabemos, la arqueología hoy en día no se concibe sin la participación de otras ciencias que auxilian en el estudio del material arqueológico, como puede ser fundamentalmente la historia, pero también la biología, la geología o la lingüística. Muy bien, os recordamos que en la página web vais a poder encontrar toda la información, además de cómo está estructurado este grado. Muy bien, ¿qué diferencias puede haber o qué singularidades puede haber en este grado respecto a otros? Pues el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Autónoma fue pionero en España a la hora de impartir la arqueología dentro de las disciplinas universitarias. A inicios de los años 70, junto con el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Barcelona, estableció una especialidad en la antigua licenciatura de Prehistoria y Arqueología. La antigua licenciatura, recuerdo que eran 5 años y el cuarto y el quinto año se dedicaban a esta especialidad. Por tanto, estuvimos impartiendo, enseñando la disciplina arqueológica hasta prácticamente el 2010, cuando ya se consolida completamente el nuevo plan, el plan actual Bolonia de 4 años, de grados de 4 años. Es más, no solamente son estos 40 años de enseñanza arqueológica, sino que 7 u 8 años antes nos adentramos en el mundo del posgrado con la oferta de un máster que sigue siendo uno de los más exitosos de nuestra universidad y que es el máster de Arqueología y Patrimonio. Con este bagaje podemos entender que tenemos un plantel de profesorado realmente excelente con una experiencia de más de 50 años en la docencia arqueológica. 50 años que además han servido precisamente para proveernos de unos equipamientos, de unas infraestructuras como este laboratorio que se ve al fondo, que son realmente únicos en el panorama universitario de la arqueología española. Con el plantel de profesorado y con estos laboratorios, esta infraestructura, hemos propuesto un plan de estudios en el que las asignaturas de carga práctica o de carga metodológica e instrumental tienen un fuerte componente. En este caso, aproximadamente un 30%. Cada una de ellas, más otro 30% de asignaturas de formación teórica. Además, contamos con la ventaja de estar en una universidad considerada una de las mejores universidades españolas desde su fundación en el 68 y que es probablemente la mejor universidad en ciencias empíricas, en ciencias experimentales que tenemos. Por ello, hemos pedido la colaboración y participan en nuestro grado algunos departamentos no solo de filosofía y letras, sino también de ciencias. Por ejemplo, el departamento de biología o el departamento de geología y cristalografía. En suma, esto creo que nos va a permitir ofrecer un grado realmente único y singular en el panorama universitario español. Muy bien, ¿y cómo está estructurado este grado? Como todos los grados, se estructuran 4 años. En estos 4 años hay un cuerpo de asignaturas obligatorias y básicas, generalmente de un fuerte componente formativo, y un cuerpo de asignaturas optativas de componente más especializado. Nosotros hemos concebido el primer año como un año muy atractivo para el alumno de bachillerato que quiera estudiar arqueología o que quiera estudiar el mundo de la antigüedad, del pasado. De esa manera hemos metido asignaturas de carácter teórico y de carácter práctico, pero atractivas. Por ejemplo, arqueología de Egipto o, por ejemplo, arqueología del Egeo de Nosos a Troya. De carácter también práctico, por ejemplo, estudio de materiales arqueológicos. Y al final de este primer año hemos contemplado una asignatura práctica, eminentemente práctica, que denominamos arqueología de campo, excavación y prospección, que realizamos en el arqueódromo que está emplazado en el propio campus universitario, a poco más de 500 metros del Departamento de Prehistoria y Arqueología. Con ese primero tan atractivo, lo que hacemos es impulsar al alumno
y prepararlo para un segundo y tercero donde la carga teórica es más fuerte. Aquí se enfoca más hacia asignaturas instrumentales, metodológicas o asignaturas históricas, básicamente. Entre las instrumentales, pues contamos osteoarqueología humana, arqueozoología, arqueología experimental. Entre las históricas, de carga histórica, pues lógicamente escalonadas en los periodos históricos, contaremos con las distintas historias, historia antigua, historia de la tardoantigüedad, pero también arqueología de la tardoantigüedad y de Bizancio, por ejemplo. De esta manera preparamos al alumno también para culminar este tercer año con una asignatura práctica en yacimientos arqueológicos de verdad. Y el cuarto año es un año dedicado exclusivamente a la optatividad, menos 2 asignaturas que son obligatorias. En el primer semestre contemplamos la presencia de una asignatura práctica en este propio laboratorio que se llama Conservación y Restauración de Materiales Arqueológicos. Y en el segundo semestre, el consabido trabajo fin de grado. Muy bien. ¿Y dentro de este grado existe algún tipo de mención o perfiles? No hay menciones. Lo que tenemos es esta optatividad acumulada en el cuarto año. Lo que hemos hecho es hacer una parrilla de 12 asignaturas, de las que el alumno debe elegir 8, 4 y 4 por semestre, y organizar las optativas según diferentes enfoques. Las optativas, las 6 optativas, 4 a elegir de 6 del primer semestre, tienen un enfoque fundamentalmente especializado. Lo que ofrecemos en este caso son disciplinas especializadas de la arqueología actual. Por ejemplo, aplicaciones informáticas a la arqueología, arqueología de género, arqueología náutica, museología, etc. Mientras que en el segundo semestre nos centramos en la península ibérica y con un eje sobre todo histórico. Partimos de la prehistoria antigua de la península ibérica, terminamos con la arqueología moderna e industrial de España. Vale, muy bien. Una pregunta recurrente que puede haber es con el tema de los idiomas. ¿Hace falta acreditar algún tipo de título de idioma o algo así? Para aquellos estudiantes que tienen como lengua materna el castellano, es decir, el español, no. Pero para aquellos estudiantes que no tienen como lengua materna el castellano, deben acreditar estar en posesión del título del B2 de la Unión Europea. De todas maneras, sí puedo deciros que en nuestra plantel de profesorados tenemos un buen grupo de profesores que somos bilingües y que podemos impartir asignaturas en inglés, y de hecho tenemos previsto en un tiempo no muy lejano que algunas de nuestras asignaturas sean impartidas en lengua inglesa. Muy bien. Y una vez que un alumno termine sus estudios en arqueología, ¿a qué puede dedicarse? Bueno, los alumnos... Veréis, arqueología es una de las ciencias sociales que mayor capacidad de generación de trabajo tiene actualmente. Y esto es debido a 4 razones que voy a sintetizar para no enrollarme mucho. En el primer lugar, porque España, junto a Francia e Italia, copan los 3 primeros puestos de bienes declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En la riqueza enterrada y por desenterrar que tiene España es un recurso tan importante que no podemos permitirnos el lujo de que pase desapercibido. En este caso, lo importante es que para sacar esa riqueza que solo parcialmente está reconocida y excavada, necesitamos especialistas que la descubran, que la protejan y que la revaloricen en términos de bienestar social. La segunda razón son las grandes infraestructuras que se vienen haciendo en España desde las últimas décadas. No hablo de autovías ni de viaductos o gaseoductos. Hablo, por ejemplo, de las centrales de energía alternativa. Hoy en día, afortunadamente, gracias al plan de la Unión Europea de Resiliencia y Recuperación, Next Generation, estamos entrando en una nueva fase de grandes construcciones que exigen estudios previos de arqueología para evitar que estas construcciones destruyan el patrimonio arqueológico enterrado. La tercera razón es precisamente derivada a la anterior. Hoy en día están implementadas todas las legislaciones y normativas, pues no ya estatales, lógicamente, sino también autonómicas y municipales para proteger el patrimonio arqueológico. Y por tanto, como se tiene que cumplir esa legislación autonómica o municipal, se necesitan arqueólogos que hagan su trabajo para cumplirla. Y por último, tenemos también la idoneidad de los objetivos de este grado con los objetivos de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. Con estos objetivos, la Universidad Autónoma está fuertemente implicada y eso se demuestra en el Plan Estrategia UAM 2025.
Con estas 4 premisas podemos entender que el abanico de ofertas laborales que tiene el alumno egresado o el alumno graduado en arqueología es bastante amplio. Voy a resumir solamente las 10 más interesantes. 3 de ellas son públicas. Lógicamente, participar como arqueólogo en los servicios de arqueología internacionales, estatales o autonómicos o municipales que hay al efecto. O participar como conservadores o auxiliares de museos o de institutos de conservación. O, en tercer lugar, dedicarse a la enseñanza, no ya de la arqueología en las universidades, sino de la historia, meramente en secundaria. Esas serían, digamos, las 3 líneas de salida más habituales para los arqueólogos en el sector público. Pero tenemos 7 salidas en el sector privado que son francamente interesantes. En primer lugar, como es lógico, trabajar como arqueólogo autónomo o asalariado en empresas de arqueología preventiva, esas que son encargadas de hacer las excavaciones y las prospecciones cuando la administración pública o privada establece hacer una gran infraestructura en un lugar cualquiera. Hay ciudades como la propia Madrid que cualquier edificio necesita un estudio arqueológico previo antes de construirse. En segundo lugar, las empresas que se dedican a la musealización de los yacimientos arqueológicos y de los propios museos. O las empresas que se dedican, por ejemplo, a los estudios de impacto medioambiental que se necesitan con estas grandes obras, como un pantano o como un viaducto. También las empresas de medios de comunicación potentes que tienen sectores dedicados al patrimonio y a la arqueología. Voy a poner, por ejemplo, El País, que tiene una buenísima columna dedicada al patrimonio, el ABC también. Y, cómo no, el turismo cultural. Los arqueólogos se integran cada vez más, no ya como guías de turismo cultural junto a otras titulaciones, sino como responsables de yacimientos arqueológicos, de museos de sitio o, por ejemplo, de centros de interpretación en los propios yacimientos. No podemos olvidarnos también, como novena salida, la participación en empresas de restauración y de conservación. Y como décima, la participación en algo que ahora está muy en boga, que son las empresas infográficas, que ofrecen las restituciones en 3D, la realidad virtual, la realidad aumentada para interpretar los yacimientos arqueológicos, y donde la importancia de un arqueólogo formado es fundamental para que el trabajo tenga la calidad necesaria. Y, por último, después de hablar de estas 10 salidas, no puedo dejar de recordar que también habrá alumnos que, una vez terminado este grado, quieran desarrollar estudios de posgrado, y para eso tienen a su disposición, en nuestro caso, el máster de Arqueología y Patrimonio. Quiero aclararos que nosotros hemos concebido el grado de forma que no haya solapamiento con el máster. El grado se ha concebido y se concibe como una fuerte base formativa para que aquellos alumnos que lo desean puedan desarrollar su especialización profesional en el máster y después salir al mercado con mayor especialización. O bien después continuar estudios de doctorado, puesto que el máster es necesario para los estudios de doctorado. Muy bien, 2 opciones distintas. Algo que nos suelen preguntar bastante los alumnos es por las opciones de movilidad. ¿De qué opciones tenemos en este grado? Bueno, la autónoma es reconocida precisamente por la capacidad que presta para poder permitir que los alumnos se desplacen con mayor o menor gasto económico, por su parte, ¿no? De hecho, la Facultad de Filosofía y Letras, en el último año normal, el curso 2019-2020, fue aquella de las facultades que más alumnos extranjeros atrajo a sus aulas. Y en este caso es fácil, porque hace 4 años aproximadamente la autónoma fundó, junto con otras 9 universidades europeas, una macrouniversidad, la Macrouniversidad CIVIS. Por lo pronto estamos ofreciendo pequeños cursos complementarios a los grados y a los másteres, pero en un futuro próximo también tenemos previsto ofrecer grados y másteres internacionales, de forma que un alumno que pueda cursar parte del grado en España y parte del grado en Francia, por ejemplo, o en Grecia, del grado de arqueología, en el momento en que lo haya. Y esto, pues claro, dará una capacidad y una posibilidad de calidad al estudiante única, diría yo. Además, la Universidad Autónoma, por supuesto, participa en el Lifelong Learning Erasmus Program de la Unión Europea, con más de 306 convenios con universidades europeas, americanas y asiáticas, y algunas africanas como las marroquíes. Y dispone también de programas tanto de la iniciativa privada, como son las becas de la Fundación Banco Santander, como de la iniciativa pública, como son las becas del Ministerio de Educación. Creo que con eso he respondido a la pregunta. Muy bien. Y en conjunto, ¿cómo dirías que es la autónoma en relación a otras universidades y por qué sería este un buen lugar para estudiar este grado?
Es fácil, a partir de lo que ya he explicado, deducir que lo que la Autónoma ofrece para el estudio de la arqueología se sintetiza, por una parte, en un plantel de profesorado excelente, gestado y experimentado durante más de 50 años, pocas universidades españolas pueden decir esto, en la enseñanza de la arqueología me refiero. Por otra parte, en un marco internacional tan fantástico que se nos abre las puertas en los próximos años, como es la Macrouniversidad Civis. Y por último, las infraestructuras que disponemos, de las cuales un poco nos está sirviendo de trasfondo en esta entrevista el laboratorio docente. Estas infraestructuras son tan importantes que nos han permitido presentar un plan de estudio con un 38% de asignaturas de carácter metodológico e instrumental y un 31% de asignaturas prácticamente, bueno, prácticas, de componente práctico. ¿Y qué infraestructuras son estas? Pues son, para empezar, el laboratorio que están viendo al fondo, que es un laboratorio totalmente equipado para 25 plazas para investigación, restauración y conservación de materiales arqueológicos, lo que diríamos, full equipment. Tenemos a la vez un laboratorio de arqueología forense, la FUAM, con una buena cantidad de conjuntos de esqueletos humanos de distintas épocas con diferentes patologías, que asociado a un tercer laboratorio de arqueozoología con unas magníficas colecciones de animales vertebrados e invertebrados, permitirán a los alumnos que lo deseen introducirse, iniciarse en esta espléndida y apasionante disciplina que es la restitución de la ecología del pasado. Tenemos también un magnífico laboratorio de arqueología experimental, la EX, donde se reproducen los procesos de formación y reproducción de cualquier material en cualquier época y además con un prestigio reconocido como su revista internacional indexada de muestra. Disponemos a su vez de un gabinete de monedas y medallas con varias miles de piezas que permitirán al alumno estudiar numismática con materiales originales y no con las fotografías que se pueden exponer a partir de los museos. También tenemos otra colección docente un poquito más modesta, de unas 500 piezas, cerámicas procedentes de distintas épocas de países circunmediterráneos y de Meso y Sudamérica, por la que los alumnos podrán conocer de propia mano cómo eran los materiales arqueológicos del pasado, en el Neolítico, en la Edad Romana, en la Edad Media, sin necesidad exclusivamente de verlas en las vitrinas de los museos, en los PowerPoint o en la realidad virtual de las redes de Internet, ¿no? Digamos. Y por último, disponemos de un yacimiento arqueológico simulado, un arqueódromo. Es decir, tenemos un terreno en la Universidad Autónoma de aproximadamente 1 hectárea, compartido con asignaturas de biología, paleontología en concreto, donde se han reconstruido, se están reconstruyendo estructuras arqueológicas simuladas, falsas, pero tan exactas que podrían pasar por auténticas. En este terreno, este yacimiento arqueológico simulado, es donde el alumno recibirá este primer curso de arqueología de campo durante el primer año, para obtener los rudimentos básicos en las técnicas arqueológicas que después le permitirán obtener la máxima eficacia posible cuando en tercero sí cursen una asignatura denominada prácticas en yacimientos arqueológicos, y son en este caso yacimientos arqueológicos. Y por si fuera poco, además tenemos 2 centros de investigación asociados. En primer lugar, el Centro Documental de Arqueología y Patrimonio, el CEDAP, que alberga los archivos, los depósitos de algunos importantes arqueólogos españoles. Por ejemplo, la familia Cabré, por ejemplo, don Cayetano de Mergelina o, por ejemplo, don Augusto Fernández de Avilés. Y junto con el CEDAP tenemos también el Servicio de Conservación y Restauración de Piezas Arqueológicas, denominado SECIR por las siglas, que es un laboratorio de investigación abierto al mercado que obtuvo en 2016 la certificación AENOR como prueba de su calidad. Estos son nuestros hechos, esta es nuestra oferta. Venid y estudiad arqueología con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante todo lo que nos has clarificado. Bueno, recordamos simplemente que si surgen algunas preguntas, algunas otras dudas respecto a los estudios de arqueología, pues podéis escribir a la dirección de correo que os vamos a dejar aquí en pantalla, y desde la propia facultad os van a ayudar a solucionar algunas dudas más específicas que podáis tener, ¿de acuerdo? Así que nada, un saludo y muchas gracias.